El 60% de los turistas que fueron a Corea del Sur durante el año 2023 lo hicieron para probar su comida. Corea del Sur es hoy uno de los 20 países más visitados del mundo, siendo China, Japón, Taiwán, Estados Unidos y Hong Kong los 5 países que más turistas envían a Corea del Sur. Y no es de extrañar, quitando a Estados Unidos, en el top 11 de los países que más turistas envían a Corea del Sur, todos son países vecinos del continente asiático. Hola, buenas tardes, Nitanim Nida, y hoy vamos a conversar sobre el turismo en Corea del Sur. Quiero ser honesto en algo, tenía bastante miedo sobre llegar a este tema en este canal porque soy consciente que el turismo en Corea del Sur es uno de los sectores más explotados en el tema de la generación de contenido. Y este formato de video bastante sencillo, sin colores estridentes, de mí conversando, va a tener que estar compitiendo en la misma categoría con gente que está in situ en la ciudad mostrándote, por ejemplo, lo maravilloso de Seúl o las cosas sorprendentes de Seúl o lo raro de la sociedad coreana. A lo que quiero llegar es que espero disfrutes el enfoque que le quiero dar a este tema en particular. Porque el turismo en Corea del Sur es un fenómeno relativamente nuevo para todos. En el año 2003, Corea del Sur recibió 4.7 millones de turistas. Tan solo 13 años después, para el año 2016, recibió más de 17 millones. La misma encuesta que arrojó que el turismo gastronómico era el principal motivo de visita a Corea determinó que el shopping o el ir de compras y el experimentar a la naturaleza eran el segundo y tercer motivo de su visita. En pocas palabras, querían ir a Seúl y a Jeju. Seúl como la impresionante metrópoli futurista que concentra prácticamente cualquier experiencia que tú puedas vivir en Corea del Sur, y Jeju como ese destino paradisíaco y natural donde puedes desconectarte de todo. Y esto es maravilloso si hablamos de temas económicos, pero terriblemente complicado cuando hablamos de temas logísticos. Y es que el turismo interno también apunta hacia estos dos destinos porque, por ejemplo, Seúl concentra el 36% de toda la infraestructura cultural del país. La gente de otros lugares de Corea del Sur también tienen que irse a Seúl porque esta ciudad centraliza, concentra todo. Mientras que Jeju, por su parte, tiene un problemón porque tiene que garantizar que su turismo siga siendo sustentable. Y es que piénsalo, la imagen de paraíso natural donde te vas a desconectar es muy sencillo de lograr cuando tu destino es poco frecuentado, cuando es una isla paradisíaca escondida. Pero cuando recibes millones de personas al año, ya no es una experiencia tan única. Y adaptarse a esto es un proceso que lleva tiempo y que sorprende si conoces un poco de la historia económica del país. Te explico, entre los años 60 y 80, Corea del Sur se caracterizaba por ser un país que se enfocó muchísimo en la exportación y a proteger su mercado local, su mercado interno. Si tú querías salir del país, tenías que tener una excusa de bastante peso para que te aprobaran el pasaporte, ya sea por negocios, ya sea por estudios, pero no precisamente por ocio. Presta atención a este dato. En el año 2009, unos 9.5 millones de coreanos viajaron al extranjero por turismo. 6 años después, este número había incrementado a 19.3 millones de coreanos haciendo turismo internacional. No solamente incrementó el turismo que reciben, sino también el turismo que envían. Cuando decimos que las cosas en Corea pasan a una velocidad impresionante, es por este tipo de estadísticas. Y es que el turismo es una herramienta más de un juego geopolítico. Sin ir muy lejos, China no hace mucho tiempo enviaba el 50% de todo el turismo que recibía a Corea del Sur. Curiosamente, un turismo que fue restringido hace pocos años después de ciertos movimientos que el ejército estadounidense realizaba en el país. Y este no es el único ejemplo político. Para el año 2012, quien fuera en aquel entonces el presidente de Corea le exigió a Japón que pidieran disculpas por la invasión de Japón a Corea del siglo anterior. ¿Y cuál fue la respuesta de Japón? Pues reducir a prácticamente la mitad el turismo que enviaba a Corea del Sur. Cosa bastante curiosa porque en el mismo periodo de tiempo prácticamente se duplicó la cantidad de coreanos que iban a Japón por motivos de turismo. Pero aquí la cosa es, ¿qué pintas tú en todo esto? Un 16% de los turistas encuestados en el año 2023 respondieron que el Hallyu u ola coreana era la razón por la que elegían visitar Corea del Sur como destino turístico.
podría apostar dinero a que buena parte de las personas a las que le va a llegar este video conocen sobre Corea del Sur gracias al fenómeno Hallyu, gracias al K-pop, gracias a los K-dramas, gracias al cine coreano. Que por cierto, si no sabes qué es esto de la ola coreana y el fenómeno Hallyu, te recuerdo que en el canal tenemos un video explicando este fenómeno. Y ahora que sabes todos estos datos, quiero confesarte que no. Seúl y Jeju no es toda Corea del Sur. Realmente estaba exagerando. Hay estadísticas que indican que para el año 2015 Seúl no era el destino turístico principal de este país y Jeju ni siquiera entraba en el top 10. Aquí la pregunta que ya personalmente me hago es si este tema interesará para el canal y podremos profundizar en estos destinos turísticos. Eso está por verse.